En esta segunda parte vamos a dar continuidad al desarrollo de los modelos de scoring. Para el desarrollo de un scorecard es de fundamental importancia documentar los pasos que se van dando. Deben registrarse las decisiones que se adoptan, qué técnicas se han utilizado para realizar el muestreo de datos, qué problemas de calidad de datos nos hemos encontrado durante la limpieza y preparación de los mismos, qué decisiones en aquellos casos donde los datos estaban incompletos o tenían algún comportamiento extraño se han tomado, cómo se han manipulado los datos y registrar los resultados de las pruebas que se realizan. Entonces vimos que las etapas del desarrollo de un scorecard son 5. La primera tiene que ver con la recopilación de datos, la preparación, la identificación, la limpieza y transformación de los datos. Luego pasaremos a la identificación de las características, a la definición de las variables explicativas del modelo. Una vez definidas las variables explicativas, comenzaremos con la construcción del scorecard. Luego se validará y finalmente se implementa. Bien, vamos a ver la preparación de los datos. La selección del tipo de scorecard puede estar influenciada por varios factores. Uno de los principales tiene que ver con la calidad y cantidad de los datos históricos, la experiencia de modelado disponible en la empresa y el coste de los consultores si esta experiencia no existe y debemos traerla de afuera, y las limitaciones de la tecnología también influyen en la decisión del tipo de scorecard. Cuando existe abundancia de datos, iremos a modelos estadísticos o matemáticos. En el caso de que los datos no existan, trabajaremos con modelos de decisión basados en el juicio, donde la opinión de los expertos puede ser utilizada para la definición, selección y exclusión de las variables que no formarán parte del scorecard. Cuando existe abundancia de datos para el modelo estadístico, deberán incluir un conjunto de características y una variable de destino a explicar. En el caso de la figura, vemos que las variables descriptivas permiten clasificar al cliente en bueno o malo. Estos son algunos ejemplos de características que se incluyen en los modelos de scoring. El tipo de negocio y los años que llevamos en el negocio, el caso de ser una empresa. El cash flow, qué ingresos anuales, los ingresos netos familiares, en el caso de personas. ¿Qué pagos de rentas regulares tiene una persona? El número de días que ha impagado, por ejemplo. Información de buró, como puede ser el scoring o la inclusión en listas malas. En el caso de información demográfica, el año de nacimiento, el sexo, el estado civil, el máximo nivel educativo. Durante el proceso de identificación de las variables, se excluyen aquellas variables explicativas o características cuyo uso no es razonable. Por ejemplo, en la imagen podemos ver que la variable propietario de casa no tiene influencia en la clasificación del cliente como bueno o malo una vez que forme parte del modelo. Esto se debe a que los porcentajes de buenos y de malos en relación a si son propietarios o no son aproximadamente iguales, 50% en ambos casos. Por tanto, el hecho de que sea propietario, podemos decir, no tiene influencia en el modelo, no tiene influencia en el resultado final a la hora de clasificar a ese cliente en bueno o malo. Todos los clientes, al ejecutarse el modelo, deben marcarse como bueno o malo, en función de una determinada regla. Por ejemplo, todos los que pagan en 30 días son buenos, pero los que pagan con un retraso de más de 90 días se marcan como malos. La limpieza de datos es relativamente un campo nuevo de investigación. Estos procesos son costosos computacionalmente en conjuntos de datos muy grandes y por lo tanto, tiempo atrás era casi imposible hacerlo con la vieja tecnología. Los nuevos ordenadores más rápidos permiten realizar el proceso de limpieza de datos en tiempos aceptables para grandes cantidades de datos. Las principales áreas que incluyen la limpieza de datos como parte de sus procesos son Data Warehouse, el descubrimiento de conocimiento en bases de datos, Business Intelligence y Data Mining, y la gestión de la calidad de los datos, como por ejemplo el Total Data Quality Management. Diremos entonces que la limpieza de datos es el proceso de descubrimiento, corrección y eliminación de errores en los datos. Por ejemplo, deberán eliminarse cuentas que estén duplicadas o segmentos que no son apropiados para el modelo de scoring, como pueden ser clientes VIPs, empleados, etc.
Estos últimos dos casos no son apropiados porque distorsionan el comportamiento general de los clientes. No todos nuestros clientes son clientes VIPs o empleados que tienen condiciones particulares dentro de la entidad financiera. Selección de las variables predictivas. Cada una de las características disponibles, características son aquellas que describen al cliente, contiene información sobre la calidad crediticia del cliente. Por tanto, es natural que algunas variables sean menos importantes que otras a la hora de evaluar la solvencia. No nos olvidemos que intentamos determinar el riesgo de impago. Por ejemplo, el nivel de ingresos del cliente es mucho más importante y más descriptiva de la probabilidad de impago que la situación familiar. Para evaluar la incidencia y la eficacia de cada variable descriptiva durante el proceso de elaboración del scorecard, utilizamos el cálculo de valor de la información, que es una medida que establece el poder de predicción de la característica. El proceso de identificación de las variables descriptivas es iterativo. Este proceso es crítico para el correcto funcionamiento del modelo, lo que requiere un trabajo exhaustivo de evaluación de cada característica y cómo se comporta en relación al conjunto de variables hasta ese momento. Cuando una característica se identifica como no descriptiva, es removida de la lista y el proceso empieza nuevamente. Se calcula el information value para cada característica de nuevo y se identifica las menos descriptivas y se las remueve. Típicamente suelen utilizarse valores en torno al 0,05. Variables con information value menor a 0,05 son removidos y variables por encima de 0,05 son aceptadas. El cálculo del valor de la información para 20 variables distintas y vemos que a partir de la variable número 12 todas las siguientes serán excluidas. Volverá a ejecutarse el cálculo nuevamente para las variables que han quedado, identificando aquellas cuyo information value esté por debajo de 0,05 y nuevamente serán excluidas, así hasta que las variables que queden tengan un valor de la información que supere al umbral que hemos definido. Una consideración importante es el tratamiento de aquellas características que tienen una relación estadística extremadamente fuerte. Esto puede ocasionar que anule la contribución de otras características menos descriptivas. Es el caso de la variable número 1. Es por eso que su uso en el proceso de desarrollo del scorecard requiere una atención especial. Vemos en el gráfico que el umbral se establece en 0,05. De la línea roja hacia abajo, las variables que se encuentren con information value menor a 0,05 son removidas o deben removerse de la lista de variables descriptivas y las que superen este umbral las mantendremos como candidatas para el modelo final. Bien, el entrenamiento del modelo y la validación de los datasets o de los datos. La primera prueba crucial que cualquier scorecard debe pasar es la prueba a partir de datos históricos conocida como backtest. Intentamos ahora resolver esta pregunta. ¿Cómo sabemos si el modelo que se ha desarrollado se comportará de forma idéntica al evaluar nuevos préstamos? No nos olvidemos de que hemos construido el modelo basados en datos históricos. Para dar una respuesta a esta pregunta, los datos históricos de la cartera de crédito suelen dividirse en dos partes. Una será utilizada para entrenar al modelo, es decir, en otras palabras, son los datos que se utilizan para la construcción del modelo, la definición y calibración, y típicamente suele ser el 80% del total de datos disponibles, y el 20% restante se utiliza exclusivamente para la validación del modelo. Si existe una gran cantidad de datos, el conjunto de datos para validación puede llegar a ser de hasta el 50% del total. Hay que considerar que si existe un determinado tipo de clientes que no está representado suficientemente en la muestra, su distribución y validación debe ser controlada, ya que esta categoría debe estar representada proporcionalmente en ambos conjuntos de datos. El 20% de datos separado para las pruebas tiene que asemejarse al 80%, por tanto hay que considerar aquellas situaciones especiales y gestionarlas. Identificadas las variables descriptivas, utilizaremos funciones de regresión
de tal manera que sea posible asignar un puntaje, un score, sobre el perfil de riesgo de crédito de los clientes actuales y potenciales. Entonces, vamos a extendernos un poco en un ejemplo, pero considero que es importante para ver la secuencia de pasos desde que iniciamos con una pequeña base de datos que utilizaremos como ejemplo hasta lograr generar un scoring para el cliente. En esta primera imagen en la tabla vemos que una de las columnas es la columna de default. No nos olvidemos que estos son datos históricos, por tanto sabemos cómo se ha comportado ese cliente. Si tiene un 1 significa que ha impagado y si tiene un 0 es que no ha impagado. Y vamos a tratar, utilizando técnicas de regresión lineal, entender cuáles son las variables o cuáles son las características descriptivas que explican cuándo ha impagado y cuándo no ha impagado. Para utilizar la regresión lineal utilizaremos Excel y dentro de Excel tendremos que habilitar el complemento para análisis de datos, que está dentro de Archivo, Opciones, Complementos. Entonces nos iremos al menú, buscaremos Análisis de datos, Regresión y una vez que se abra la nueva ventana indicaremos cuál es la variable i. La variable i es la variable de default, que es la variable que queremos explicar, y el rango de las x de entrada serán las variables explicativas que alimentarán el modelo para explicar el comportamiento. Ejecutada la primera regresión, obtendremos una tabla como la que vemos en esta diapositiva. Vamos a ver el análisis de los coeficientes que nos muestran. El primero, arriba a la izquierda, es el de r cuadrado ajustado. Este coeficiente de determinación nos indica que las variables explicativas están explicando a la variable dependiente en un 65%. Para modelos de riesgo, vamos a buscar coeficientes superiores al 80%. Vamos a ver el análisis de la varianza. Si vemos el coeficiente f y al lado el valor crítico de f, vemos que la probabilidad que queden las colas es mucho menor al 0,05, que es el 5%, ya que estamos trabajando con un nivel de confianza del 95% para la regresión lineal. Por tanto, podemos decir, observando el coeficiente f, que al menos una de las variables explica el comportamiento de la variable dependiente. Continuando, veremos ahora en la tabla que está abajo el análisis de las variables independientes. Vamos a enfocarnos en la probabilidad. Y al lado tenemos el estadístico T, que es el estadístico T-Student. La prueba T-Student tiene asociada una probabilidad. Y aquí nuevamente vamos a tratar de identificar qué variable tiene una probabilidad superior al 5%. Aquella que sea mayor será la primera en excluirse de las variables, ya que no es significativa para explicar el comportamiento de la variable dependiente. Recordemos que es default. Por tanto, la primera variable en excluirse es el ROA. Bien, ejecutada la primera regresión dijimos que hay que eliminar la variable ROA, ya que no es explicativa. Por tanto, la excluimos de la tabla, ejecutamos nuevamente la regresión y obtenemos estos nuevos cálculos. Si vemos en la tabla inferior, la próxima variable explicativa a excluir es la mora en los últimos meses, ya que tiene una probabilidad superior al 5%, en este caso del 36%. Por tanto, no es explicativa y debemos excluirla. Hemos vuelto a ejecutar la regresión, en este caso excluyendo la mora de los últimos 12 meses y obtenemos un nuevo cálculo de la regresión. Si analizamos la tabla inferior, vemos que la próxima variable independiente que debe quitarse son los años de actividad, ya que nuevamente supera el umbral del 5% o menos que buscamos. Luego de dos iteraciones, hemos descartado año de actividad, edad, el ROA y la mora de los últimos 12 meses. Al ejecutar la regresión lineal, con la razón corriente y el endeudamiento, hemos obtenido los coeficientes que podemos ver en la tabla en la parte inferior. En este caso, vemos que ambos coeficientes, ambas variables, tienen una probabilidad muy inferior al 5% que buscamos. Por tanto, concluiremos que estas dos variables independientes, razón corriente y endeudamiento, son explicativas de la variable dependiente, default. De igual forma, si vemos el R cuadrado, vemos que ha mejorado de un 65% que teníamos al principio del ejercicio a un 71%. Bien, identificada
las variables explicativas, ejecutaremos una vez más la regresión lineal, pero en este caso, además, solicitaremos que calcule el valor de residuo o residual y obtendremos los valores que se muestran en la tabla inferior, donde tenemos el pronóstico de default, que finalmente, que es el score o nota que veníamos buscando y se ha asignado a cada cliente. Finalmente, he trasladado esos pronósticos de default a cada cuenta y luego he ordenado la tabla por la columna de pronóstico de default. Deberíamos encontrar coherencia entre los valores de la columna de default y el pronóstico de default. Quiere decir que a menor valor del pronóstico de default en la columna naranja, debería coincidir que la columna de default tiene un 0. También podemos ver que a medida que el pronóstico de default crece, llega un punto en el cual dejan de ser default, donde se acaban los ceros y comienzan los unos. Entonces, ese punto es el que típicamente definiremos como cutoff. Si vemos la fila donde dice cutoff, para pronósticos de default superiores a 0,57, podemos decir que son aceptables. Quiere decir esto que si viene un cliente, aplica a través de una solicitud, nosotros recogemos los datos, ejecutamos el modelo de scoring y el modelo de scoring nos da un pronóstico de default para ese cliente de 0,70, quiere decir que está por arriba de 0,57 de nuestro punto de cutoff, por tanto podremos aceptarlo. Si ese pronóstico de default llega a ser menor o inferior a 0,57, podríamos denegarlo si es demasiado bajo, o si está cerca del límite, podríamos referirlo para análisis basados en el juicio. Hemos visto hasta aquí cómo es posible construir un modelo de scoring basado o utilizando una regresión lineal. El archivo Excel que he utilizado para el ejemplo está disponible para que lo bajen en el material del máster. Construido el scorecard, hay que considerar la calidad con que el modelo clasifica los buenos y malos. Existen muchos métodos. Lo más comúnmente utilizado para las distribuciones de riesgo son las curvas ROC y coeficiente Gini. Un ejemplo de una curva ROC la podemos ver a la derecha. Cuanto más alta es la curva, mejor es el modelo, porque está discriminando bien los verdaderos positivos y los falsos positivos. Los verdaderos positivos son aquellos que se identificaron a priori como buenos clientes y que resultaron ser buenos clientes. La tasa de falsos positivos mide los clientes que creímos eran buenos, pero resultaron ser malos. Estas tasas de positivos verdaderos y falsos positivos se traducen normalmente en el mundo de riesgo en las confusion matrix, que reflejan los porcentajes de cada combinación. Bien, finalmente llegamos a la implementación del scorecard. El scorecard se construye de una manera interactiva en líneas con los requerimientos del negocio, sentido común, y si hemos hecho bien las cosas, no contradicirá a los expertos. El despliegue final tiende a realizarse mediante la implementación o arranque con un piloto que se ejecuta o está corriendo o ejecutándose durante aproximadamente de 3 a 6 meses. Lo más normal es que sean unos 6 meses. Una vez que hemos visto el comportamiento, si las tasas de aceptación y de rechazo que el scorecard está dando, con esta información tendremos evidencia suficiente para continuar con el despliegue a todo el portfolio. Nada más, muchas gracias.